Capítulo 1. El silencio antes del comienzo. Hay un instante antes de cada comienzo. Un segundo suspendido en el aire, donde el mundo contiene el aliento, donde el alma escucha su propio murmullo. Ese instante, ese silencio, es el punto de partida de todo destino. No hay multitudes, no hay aplausos, no hay mapas. Solo tú. Frente a ti, el vacío de lo desconocido. Detrás de ti, la historia que ya no puede sostenerte. Y ahí, en esa frontera invisible entre lo que fue y lo que puede ser, la vida te susurra. Empieza donde estás. No donde quisieras estar. No cuando tengas más dinero, más contactos, más certezas. No cuando todo sea perfecto. Empieza aquí. Con lo que tienes. Con lo que eres. Con las grietas, con las dudas, con los restos del naufragio y las semillas de la esperanza. Porque todos los imperios que el mundo admira comenzaron desde un lugar parecido a este, la nada. Thomas Edison fracasó 1000 veces antes de darle luz al mundo. Carnegie nació sin fortuna antes de construir el acero que levantaría ciudades. Lincoln aprendió a perder elecciones antes de aprender a gobernar con sabiduría. Y Disney, con sus bolsillos vacíos, soñó en una estación de tren la semilla de un universo entero. Todos ellos tuvieron un principio sin promesas. Un punto cero, un suelo duro, un amanecer frío. Y sin embargo, decidieron moverse. No esperaron el milagro. Se convirtieron en él. Mira alrededor, cada cosa que ves fue una idea antes de ser materia. Cada edificio fue una visión antes de ser piedra. Cada revolución comenzó en la mente de alguien que se atrevió a creer en lo invisible. Y tú también puedes hacerlo. No importa lo que te falte. Importa lo que estás dispuesto a construir. Porque la materia prima de todo gran destino no es el talento, ni el dinero, ni el entorno. Es la decisión. La decisión de no rendirse. De no posponer el llamado que te quema por dentro. De tomar el martillo y golpear, aunque no sepas si el hierro se doblará o si tus manos sangrarán. La historia no recuerda a los que esperaron el momento perfecto. Recuerda a los que lo crearon. Los pioneros, los soñadores, los locos lúcidos que, en mitad del caos, dijeron: con esto, haré algo. Con la madera que encontraron. Con las herramientas prestadas. Con la luz tenue de una idea y la obstinación de su alma. Y es que todo empieza así, con un acto de fe silencioso. Con una chispa que nadie ve. Con el coraje de mirar la oscuridad y decir: voy a encender algo aquí. Pero, ¿qué es empezar, realmente? No es dar un paso cualquiera. Es renunciar a la versión de ti que teme y sostener la que aún no existe. Es cruzar la línea entre la comodidad y la posibilidad. Es declararle la guerra al estancamiento, a la pereza disfrazada de prudencia, a la voz interna que te dice que no estás listo. Escúchame, nunca estarás listo. Nadie lo está. Y sin embargo, los que se lanzan, los que se atreven, descubren que la preparación se construye en el camino. La experiencia no precede al comienzo. Nace de él. No esperes a sentirte fuerte para actuar, actúa, y te harás fuerte. No esperes claridad para avanzar, avanza, y la claridad llegará. Porque la acción es la lámpara del entendimiento. Y cada paso, por incierto que parezca, despeja la niebla del propósito. Piensa en los grandes constructores de la historia. Ninguno tuvo certezas al principio. Henry Ford fue ridiculizado cuando habló de fabricar un automóvil para todos. Nikola Tesla vivió entre visiones y soledad, alimentado por una idea que el mundo no comprendía. Marie Curie trabajaba en un laboratorio improvisado, con el polvo del radio y el fuego del descubrimiento ardiendo en su pecho. No tenían el cómo. Tenían el por qué. Y ese por qué lo sostuvo cuando el mundo se volvió insoportable. Ahí radica el secreto del que empieza, no necesita tener todas las piezas. Solo necesita una chispa. La voluntad de moverse, aunque no sepa hacia dónde llevará el camino. Porque el movimiento crea significado. Y la acción revela lo que la mente no puede imaginar desde la quietud. Detente un momento. Escucha el silencio dentro de ti. Esa incomodidad que sientes no es vacío, es energía acumulada. Es el alma empujando las paredes de su jaula. Y si no actúas,
esa energía se pudre. Se transforma en frustración, en cinismo, en miedo disfrazado de realismo. Pero si das el primer paso, aunque sea torpe, aunque tiemble tu voz, esa energía se libera. Se convierte en impulso. En dirección. En fuego. Nadie empieza grande. Nadie empieza sabiendo. Pero todos los que empiezan con convicción terminan transformados. Porque cada movimiento en dirección al propósito, por pequeño que parezca, es un voto a favor de tu destino. Y cada excusa que pronuncias, un voto en su contra. No se trata de perfección. Se trata de intención. De elegir, una y otra vez, seguir. El mundo pertenece a los que avanzan cuando los demás dudan. A los que tropiezan, pero no se detienen. A los que convierten el error en materia prima del aprendizaje. Mira a Edison, en su taller iluminado por el fracaso. 1000 intentos, 1000 caídas, 1000 noches de incertidumbre. Y sin embargo, cada intento era una lección. Cada error, un paso hacia la claridad. Cuando le preguntaron por sus fracasos, respondió: no he fracasado. He encontrado 1000 maneras que no funcionan. Esa es la esencia de empezar donde estás, no buscar garantías, sino descubrimientos. No esperar el permiso del mundo, sino darte el tuyo. Porque la vida no le debe explicaciones al que espera, le abre caminos al que crea. ¿Y si te dijera que el universo no está en tu contra? Que las piedras en el camino no son obstáculos, sino herramientas. Que cada retraso, cada herida, cada pérdida, es parte del entrenamiento. El mundo no te niega nada. Te forma. Te templa. Te prepara para sostener el peso de lo que pides. Y ese proceso duele, sí. Pero el fuego que te quema hoy es el mismo que forja tu acero. Cada decepción pule el diamante. Cada error te enseña el lenguaje de la resiliencia. Cada noche oscura te entrena para reconocer la luz cuando vuelva a aparecer. Así comienza todo gran viaje, con un paso que nadie ve, pero que lo cambia todo. Un movimiento casi invisible, pero irreversible. El día que decides dejar de esperar, el universo empieza a moverse contigo. Y esa decisión, ese instante íntimo y silencioso, es el verdadero nacimiento del futuro. Tu futuro. Empieza donde estás. No importa si el suelo es incierto o si tus manos tiemblan. Todo lo que necesitas está ya dentro de ti, esperando ser reclamado. La fe, el fuego, la visión, el coraje. No nacen del éxito. Nacen de la escasez. De la necesidad. De la voz interna que, entre el ruido del mundo, susurra. Hazlo igual. Hazlo con miedo. Hazlo sin certezas. Hazlo con lo poco que tengas. Porque lo poco, en manos de un alma decidida, siempre se convierte en abundancia. ¿No te compares con el que ya llegó? Admira el hecho de que tú estás dispuesto a empezar. La mayoría nunca lo hace. La mayoría vive esperando la señal, el socio, la oportunidad perfecta. Y el tiempo, silenciosamente, les roba los años. No seas uno de ellos. Rompe la inercia. Da el paso. Aunque duela. Aunque parezca inútil. Aunque nadie te aplauda. Porque cada movimiento que haces hacia tu propósito es una declaración. Sigo vivo. Capítulo 2. La mente como terreno sagrado. Todo comienza en la mente. Antes de que tus manos toquen la obra, antes de que tus pies recorran el camino, antes incluso de que tu boca pronuncie la decisión de avanzar, la batalla ya se está librando en el silencio interior del pensamiento. La mente es el primer campo de guerra, el primer territorio que debes conquistar, porque ningún imperio externo puede sostenerse si el trono interior está ocupado por el miedo. La mente es un terreno fértil o un desierto, dependiendo de lo que siembres en ella. Cada pensamiento que eliges mantener, cada imagen que repites, cada palabra con la que te hablas, moldea la arquitectura invisible de tu destino. Y, sin embargo, la mayoría vive como si la mente fuera una sala abierta donde cualquier pensamiento tiene derecho a entrar, como si no tuvieran autoridad sobre lo que dejan florecer dentro. Pero los grandes, los que transformaron la historia, entendieron que gobernar la mente es gobernar la realidad. Henry Ford dijo una vez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. No era una frase para inspirar, era una advertencia.
La creencia es el cimiento de toda posibilidad, y el que no cuida su mente se convierte en esclavo de los pensamientos de otros. Cuando Edison cerraba la puerta de su laboratorio, no solo aislaba el ruido físico del mundo, aislaba también las voces que decían que era imposible. Su santuario era su mente. Allí, en ese espacio sagrado, protegía la chispa de la visión hasta que el mundo estuvo listo para verla brillar. Si miras con atención, descubrirás que los grandes logros humanos son manifestaciones de una mente disciplinada, enfocada y selectiva. Andrew Carnegie no nació con fortuna, pero cultivó una mentalidad de abundancia mucho antes de tener una cuenta bancaria que lo respaldara. Walt Disney no tenía inversores, pero tenía imágenes tan vívidas en su mente que los demás acabaron viéndolas también. Y eso es lo que la mayoría olvida: el mundo externo no es más que un espejo imperfecto del mundo interior. No vives según tus circunstancias, vives según tu creencia de lo que las circunstancias significan. Por eso, cuando la duda se asoma, debes reconocerla, pero no invitarla a quedarse. La duda puede tocar a tu puerta, pero no merece una silla en tu mesa. Porque cada vez que alimentas el pensamiento de incapacidad, lo fortaleces, y cada vez que lo observas sin miedo, lo debilitas. La mente obedece al que se atreve a dominarla. Es un caballo salvaje, sí, pero la disciplina lo convierte en un vehículo hacia el poder. La mayoría confunde libertad con ausencia de control, cuando en realidad la verdadera libertad es dominio. Dominar lo que piensas, lo que sientes, lo que eliges enfocar. Porque si no controlas tu enfoque, alguien más lo hará. Vivimos en un mundo donde miles de voces compiten por tu atención: pantallas, opiniones, comparaciones, distracciones que erosionan tu presencia. Cada una de ellas busca un espacio en tu mente, y si no estás despierto, las dejarás construir tu realidad sin darte cuenta. Pero tú no estás aquí para vivir en modo automático, estás aquí para ser arquitecto de tu propia conciencia. Recuerda esto: no puedes sembrar espinas y esperar cosechar flores. No puedes repetir mentalmente tus limitaciones y esperar resultados extraordinarios. El pensamiento es energía en movimiento, y todo lo que mantienes con intensidad suficiente se traduce, tarde o temprano, en acción. Es por eso que el entrenamiento mental no es un lujo, es una necesidad. No se trata de repetir frases vacías de optimismo, sino de reeducar la forma en que percibes el mundo. Cada mañana, cuando abres los ojos, el universo te entrega un lienzo en blanco. La pregunta es: ¿con qué lo pintas? ¿Con los colores del miedo, la escasez y la duda, o con la claridad, la gratitud y la convicción? La mente, igual que un músculo, se fortalece con el uso. No se vuelve poderosa porque leas frases inspiradoras, sino porque aprendes a mantenerte firme cuando el caos intenta invadirla. Los pensamientos negativos no desaparecen por ignorarlos, desaparecen cuando te vuelves más grande que ellos. Lincoln lo entendía. En los momentos más oscuros de su vida, cuando la guerra civil dividía a su país y las voces del fracaso lo acechaban, él se refugiaba en la serenidad de su propio pensamiento. Decía: mi preocupación no es si Dios está de mi parte, mi mayor preocupación es estar yo del lado de Dios, porque Dios siempre está del lado correcto. En esas palabras hay una lección inmortal: la paz mental no proviene de controlar el mundo, sino de alinearte con lo que sabes que es correcto, incluso cuando todo lo demás tiembla. Una mente disciplinada no es una mente fría, es una mente libre. Es aquella que sabe cuándo pensar y cuándo dejar de pensar, cuándo actuar y cuándo esperar. Porque el pensamiento, si no se guía, se convierte en ruido. Y el ruido es la muerte de la claridad. Por eso, necesitas silencio, no para escapar del mundo, sino para escucharte sin interferencias. El silencio no es vacío, es espacio. Es el taller donde el alma fabrica su siguiente movimiento. En los tiempos modernos, hemos confundido la saturación de información con sabiduría. Creemos que más datos significan más poder, pero lo que realmente importa no es cuánto sabes, sino cuánto comprendes. La mente no necesita más ruido, necesita dirección. Necesita enfoque. Necesita propósito. Cuando aprendes a concentrar tu energía mental en una sola cosa, esa cosa empieza a expandirse. Donde pones tu atención, pones tu poder. Nikola Tesla solía decir que si quieres entender los secretos del universo,
pienses en términos de energía, frecuencia y vibración. Y la mente opera bajo las mismas leyes. Tus pensamientos son frecuencias, y atraen experiencias que vibran en la misma longitud. Si piensas en fracaso, te alinearás con situaciones que lo confirmen. Si piensas en posibilidad, el universo responderá con caminos que antes no podías ver. No es magia, es física del alma. Por eso, proteger tu mente es proteger tu futuro. No permitas que cualquiera entre en tu espacio mental. No todos los consejos son sabiduría, no todas las opiniones son verdades, no todos los pensamientos merecen hospedaje. Aprende a cerrar la puerta. Aprende a decir no. Aprende a discernir entre lo que te eleva y lo que te drena. La disciplina mental es un acto de amor propio, porque cada pensamiento que eliges sostener es una inversión en la persona que estás construyendo. Piensa en el escultor frente al bloque de mármol. Cada golpe de su cincel elimina lo que no pertenece. Eso mismo debes hacer con tus pensamientos. Elimina el ruido, la comparación, la autocrítica destructiva. No necesitas más ideas, necesitas menos distracciones. La mente clara no es aquella llena de información, sino aquella capaz de distinguir lo esencial. A veces, la claridad llega después del caos. Porque solo cuando has visto el poder destructivo del pensamiento descontrolado, entiendes el valor de la serenidad. Cuando tus pensamientos se contradicen, cuando el miedo y la esperanza pelean dentro de ti, recuerda, no eres tus pensamientos, eres el que los observa. Esa distancia es el principio de la libertad. No se trata de tener una mente perfecta, sino de ser consciente de ella. Y esa consciencia es el poder más grande que puedes poseer. Capítulo 3. La fe como fuerza invisible del progreso. La fe no es una palabra bonita ni una idea religiosa, es una fuerza invisible que sostiene el universo entero. Es la corriente silenciosa que impulsa a los hombres y mujeres a caminar cuando no hay caminos, a construir cuando no hay cimientos, a creer cuando todo alrededor se derrumba. La fe no se mide por lo que dices, sino por lo que haces cuando la oscuridad te rodea. Es la energía que te mantiene de pie cuando el suelo tiembla, el fuego que sigue ardiendo incluso cuando el viento parece querer extinguirlo. Cuando hablo de fe, no me refiero a esperar que las cosas salgan bien sin mover un dedo, sino a esa convicción profunda, casi irracional, de que el esfuerzo, la disciplina y el propósito tienen sentido, incluso cuando todavía no hay resultados. La fe es mirar el vacío y ver una posibilidad. Es avanzar cuando no hay garantías. Es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Es mantener el rumbo cuando el mundo entero parece gritarte que te detengas. Edison tuvo fe cuando los experimentos fallaban una y otra vez. Tenía fe en la luz antes de verla. Walt Disney tuvo fe cuando los bancos le cerraban las puertas. Tenía fe en la magia antes de que el mundo creyera en ella. Lincoln tuvo fe cuando su país estaba desgarrado por la guerra civil. Tenía fe en la unión cuando todo lo que veía era división. Y esa fe, invisible para los ojos, era el combustible de sus actos, la raíz secreta de su resistencia, el motor que les permitió continuar cuando cualquier otra persona habría renunciado. La fe no elimina la duda, pero la supera. No borra el miedo, pero lo domestica. No te promete un camino fácil, pero te promete que cada paso valdrá la pena. Y en ese pacto silencioso entre el alma y la realidad, se encuentra el verdadero poder humano, la capacidad de sostener la visión cuando nadie más la ve. Porque creer cuando ya tienes pruebas no es fe, es conclusión. La verdadera fe se manifiesta antes de la evidencia, cuando el resultado aún es incierto y solo te queda confiar en tu fuego interno. Vivimos en una era donde la fe parece un concepto débil, una palabra que suena anticuada frente a la velocidad, la tecnología, la lógica y los datos. Pero sin fe, ninguna civilización habría existido. Los exploradores que cruzaron océanos, los científicos que desafiarían las leyes de su tiempo, los artistas que soñaron con mundos nuevos, todos compartían una misma llama, la fe en lo invisible, en el poder creador del pensamiento, en la fuerza de lo que todavía no existe. Porque la fe es la semilla de toda creación. Antes de que algo sea real, primero debe ser creído. Y no por todos, basta con que lo crea uno. Basta con que una mente lo vea con suficiente claridad,
lo sienta con suficiente intensidad y lo sostenga con suficiente perseverancia para que el mundo acabe rindiéndose ante su visión. Así nacen las revoluciones, los inventos, los movimientos, las transformaciones. Todo comienza con alguien que decide creer un poco más de lo que las circunstancias permiten. Pero la fe no es solo creer en el resultado, sino creer en ti mismo. Creer que, incluso con tus errores, tus caídas y tus heridas, tienes dentro de ti la capacidad de volver a levantarte. Creer que eres capaz de aprender, de mejorar, de construir algo significativo. Creer que el propósito que llevas dentro no es un accidente, sino un llamado. Esa es la fe más difícil, porque no depende de lo externo, sino de la relación que tienes contigo. Y si pierdes esa fe, nada externo podrá sostenerte. El mundo moderno nos ha enseñado a confiar en los hechos, en la evidencia, en los números, pero los hechos cambian, las circunstancias se transforman y los números pueden mentir. La fe, en cambio, es un eje interno que no se mueve con el viento. Es lo que te mantiene sereno en medio del caos. Es lo que te dice que sigas cuando las estadísticas dicen que es imposible. Es la voz que susurra cuando todo el ruido del mundo ha intentado silenciarte. Cuando la fe desaparece, el alma se vacía. Puedes tener dinero, éxito, reconocimiento, pero si no crees en algo más grande que tú, tu vida se convierte en una colección de logros vacíos. La fe le da profundidad al propósito, convierte la rutina en significado, el sacrificio en ofrenda, la disciplina en arte. No se trata solo de alcanzar metas, sino de moverte desde una convicción que trasciende el resultado. Piénsalo, todo lo que amas, todo lo que admiras, fue construido por alguien que tuvo fe. La catedral que desafía el tiempo comenzó con un arquitecto que dibujó una línea en un papel y creyó que algún día ese dibujo se convertiría en piedra. La música que te conmueve nació de un compositor que creyó que su melodía, invisible al principio, podría tocar corazones. La tecnología que utilizas fue creada por alguien que creyó que el mundo podía cambiar, aunque al principio todos lo llamaran loco. Y si esos hombres y mujeres hubieran esperado garantías, el mundo seguiría en la oscuridad. La fe es el puente entre lo que imaginas y lo que logras. Es el impulso que convierte la posibilidad en existencia. Y es una elección diaria. Porque no basta con tener fe una vez, debes alimentarla constantemente. Debes protegerla del cinismo, del ruido, del miedo, de los que te dicen que no puedes. Debes cuidar tu fe como el fuego en una tormenta, cubriéndolo con tus manos, protegiéndolo de los vientos del desaliento, hasta que el sol vuelva a salir. La fe verdadera no depende del resultado, depende del compromiso. No es creer que todo saldrá como esperas, sino creer que, pase lo que pase, tendrás la fuerza para enfrentarlo. No es esperar milagros sin moverte, sino creer que el esfuerzo y la coherencia son milagros en sí mismos. La fe no es pasividad, es acción sostenida por propósito. Es la fuerza que te empuja a seguir adelante cuando la lógica ya no encuentra motivos. Carnegie tuvo fe en el trabajo como escalera hacia la grandeza. Su fe no era ingenua, era práctica. Creía que el ser humano, con la mentalidad correcta y la disciplina adecuada, podía transformar su destino. Esa fe lo llevó de la pobreza a la historia. Y no porque la suerte lo favoreciera, sino porque su creencia era más grande que sus circunstancias. La fe no es un regalo, es un entrenamiento. Se construye enfrentando la adversidad, resistiendo la tentación de rendirte, aprendiendo a confiar incluso cuando fallas. Cada vez que eliges continuar, fortaleces tu fe. Cada vez que eliges creer en ti después de una caída, tu fe crece. Cada vez que ves una dificultad como una oportunidad de crecimiento, tu fe se convierte en sabiduría. Muchos hablan de la fe como si fuera un concepto espiritual desconectado de la realidad, pero en verdad, la fe es la base de toda acción humana. Sin fe, nadie emprendería un negocio, nadie amaría de nuevo después de haber sido herido, nadie estudiaría, nadie se levantaría por la mañana con la esperanza de mejorar. La fe es lo que sostiene la economía, la ciencia, el arte, el progreso. Es el pegamento invisible que mantiene en pie la civilización. Y, sin embargo, la fe más poderosa no es la que se proyecta hacia afuera, sino la que se cultiva hacia adentro. Creer que eres capaz de evolucionar, que puedes sanar, que puedes cambiar, que puedes aprender. Porque el mundo solo te dará lo que crees merecer.
Y si no crees en ti, el universo no tiene base sobre la cual construir. Capítulo 4. La claridad, ver con los ojos del propósito. Hay una diferencia inmensa entre ver y comprender. Los ojos pueden mirar, pero solo el alma puede entender. En un mundo saturado de información, la verdadera rareza no es el conocimiento, sino la claridad. Todos buscan más datos, más estrategias, más técnicas, pero pocos buscan ver con limpieza. La claridad no se encuentra en los libros ni en las opiniones de los demás, sino en el silencio interior donde las cosas recuperan su forma original. No hay propósito que pueda sostenerse si la mente está nublada, y no hay destino que pueda manifestarse si el corazón no sabe hacia dónde se dirige. La claridad es como la luz que entra en una habitación después de años de penumbra. De pronto, ves lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías notado. Es una revelación que no llega con ruido, sino con calma. Y, sin embargo, en el mundo moderno, la calma es casi un lujo. Vivimos con la mente acelerada, saltando de una idea a otra, de una meta a otra, como si la velocidad fuera sinónimo de avance. Pero moverse sin dirección es el camino más rápido hacia el agotamiento. La claridad no se logra corriendo, se logra deteniéndose. Detenerse no significa rendirse, significa mirar con intención. Significa preguntarte con brutal honestidad, ¿qué estoy persiguiendo realmente? ¿Es esto lo que quiero o lo que otros me han enseñado a desear? Porque el ruido del mundo tiene la habilidad de disfrazarse de propósito. Te convence de que el éxito es tener más, hacer más, mostrar más. Pero la claridad te enseña que el éxito verdadero es comprender quién eres y por qué haces lo que haces. Henry Ford no construyó automóviles para hacerse rico, lo hizo porque vio algo que nadie más veía, la posibilidad de libertad para las masas. Su propósito era tan claro que ni las críticas ni las bancarrotas iniciales pudieron desviarlo. Cuando la claridad es profunda, el obstáculo se convierte en un simple desvío, no en un final. Edison no buscaba fama, buscaba comprensión. Y Walt Disney, cuando imaginó su primer parque, no veía un negocio, veía un espacio de felicidad colectiva. La claridad es eso, una visión tan nítida que las dudas del mundo se disuelven ante ella. Pero alcanzar esa claridad requiere coraje, porque para ver lo que realmente importa, primero debes soltar lo que no. Y soltar duele. Duele dejar los caminos equivocados, las relaciones que no te elevan, los sueños que ya no te pertenecen. Duele aceptar que algunas cosas que una vez fueron importantes, hoy ya no lo son. Pero el precio de la claridad siempre es más bajo que el costo de la confusión. ¿Cuántos hombres y mujeres viven vidas que no eligieron, atrapados en rutinas que no aman, persiguiendo metas que no los llenan, simplemente porque nunca se detuvieron a preguntarse, ¿qué quiero de verdad? La claridad no se impone, se revela. Y para revelarse, necesita espacio. El espacio se crea cuando dejas de distraerte, cuando apagas el ruido, cuando te sientas contigo mismo sin escapar. Es ahí, en esa conversación silenciosa con tu propia conciencia, donde las respuestas empiezan a llegar. No porque las inventes, sino porque siempre estuvieron ahí, esperando a ser escuchadas. La claridad no llega de afuera, emerge desde adentro cuando dejas de mentirte. Tener claridad no significa tener todas las respuestas, significa tener una dirección que resuena con tu verdad más profunda. Significa saber por qué te levantas, por qué trabajas, por qué luchas. Sin claridad, cualquier camino parece correcto y todos terminan vacíos. Con claridad, incluso los días difíciles tienen sentido. Porque cuando sabes por qué lo haces, soportas cualquier cómo. La claridad transforma el esfuerzo en devoción. Sin ella, trabajas por obligación, con ella, trabajas por propósito. Es la diferencia entre empujar y fluir, entre forzar y crear. Los grandes creadores del mundo no actuaban por capricho, sino por comprensión. Sabían que cada acción, por pequeña que fuera, tenía un sentido dentro de un propósito mayor. Esa es la fuerza invisible de la claridad, convierte el caos en orden, la confusión en propósito, el esfuerzo en arte. No confundas movimiento con dirección. Hay personas que parecen avanzar, pero solo se mueven en círculos. La claridad no siempre te hace más rápido, pero te hace más certero.
A veces, lo más valiente que puedes hacer no es acelerar, sino detenerte para alinear tu brújula. El mundo premia la velocidad, pero la vida premia la precisión. La claridad también exige humildad. Porque para ver las cosas como son, debes dejar de verlas como quisieras que fueran. Debes aceptar tus limitaciones sin culpa, tus errores sin vergüenza y tus deseos sin juicio. La claridad no es arrogante, es honesta. No presume de saberlo todo, solo sabe lo esencial. Y lo esencial siempre cabe en una sola frase: esto soy, esto busco, esto doy. Cuando encuentras esa frase, todo cambia. Las distracciones pierden poder, las comparaciones se disuelven, el miedo se debilita. Porque ya no necesitas validación externa. La claridad te da libertad. La libertad de decir no a lo que no te representa, la libertad de enfocarte en lo que realmente importa, la libertad de caminar sin mirar constantemente a los lados. Piensa en Abraham Lincoln, enfrentado a decisiones imposibles, rodeado de presiones políticas, sociales y morales. Lo que lo sostuvo no fue el apoyo, sino su claridad moral. Sabía cuál era el propósito de su liderazgo. No era complacer, era liberar. Y cuando tienes claridad moral, no necesitas aprobación, porque tu brújula interna es más fuerte que cualquier opinión. Esa misma claridad debes buscar en tu vida. No necesitas tener una causa mundial, solo una dirección honesta. Tal vez tu propósito no sea cambiar el mundo, sino cambiar tu entorno, inspirar a tus hijos, construir algo noble, sanar una herida, servir con integridad. No importa su escala, importa su verdad. El tamaño del propósito no se mide en impacto externo, sino en coherencia interna. La claridad te permite resistir la incertidumbre. Porque el que sabe hacia dónde va no se desespera por no haber llegado aún. Cada paso tiene sentido. Cada caída enseña. Cada demora fortalece. La claridad convierte la espera en preparación. Y cuando finalmente llegas, entiendes que el destino no era un lugar, sino una transformación interna. Pero cuidado, la claridad no es estática. Evoluciona contigo. Lo que hoy es propósito, mañana puede ser una etapa cumplida. Por eso, debes renovarla constantemente, como quien limpia un cristal que se empaña con el tiempo. Pregúntate de nuevo, cada cierto tiempo: ¿esto sigue siendo lo que quiero? ¿Esto sigue siendo fiel a quien soy? La claridad se oxida con la rutina, pero se renueva con la reflexión. Muchos pierden el rumbo no porque no tengan talento, sino porque olvidan revisar su dirección. Se aferran a un propósito antiguo, a una meta que ya no vibra, y terminan viviendo por inercia. Pero la vida no premia la inercia, premia la evolución. Y evolucionar requiere sinceridad. Requiere aceptar que cambiar de dirección no es fracasar, sino madurar. La claridad también te enseña a simplificar. Elimina lo que sobra. Las personas que saben lo que quieren no necesitan complicarse. No necesitan justificarse. No necesitan impresionar. Viven con la precisión de un arquitecto que ha trazado su plano y lo sigue sin distracciones. Esa es la belleza de la claridad, te libera del exceso. Menos ruido, más esencia. Menos presión, más presencia. Capítulo 5. La visión, crear antes de ver. Todo lo que existe en el mundo fue imaginado primero. Cada edificio, cada puente, cada avance tecnológico, cada sinfonía, cada obra de arte, cada cambio histórico fue antes una visión. La visión es el plano invisible de la realidad futura. Es el acto divino de crear en la mente antes de crear con las manos. Y sin embargo, vivimos en una época donde muchos han perdido la capacidad de imaginar. Nos enseñaron a analizar, a planificar, a ejecutar, pero no a soñar con valentía. La visión no es una fantasía, es la semilla de la transformación. Sin visión, el ser humano se reduce a repetir lo que ya existe; con visión, se convierte en creador de lo que nunca ha existido. La visión es una forma de ver más allá del presente. No con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Es una proyección hacia adelante que no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Y esa capacidad de ver lo invisible es lo que separa a los grandes líderes, artistas y pioneros de los simples observadores. Thomas Edison no vio filamentos y cables, vio luz. Henry Ford no vio piezas mecánicas, vio libertad de movimiento para el pueblo.
Walt Disney no vio un terreno vacío, vio un mundo donde los sueños cobraban vida. Steve Jobs no vio circuitos, vio una extensión del espíritu humano a través de la tecnología. Todos ellos tenían una visión tan clara que su entorno parecía irrelevante. No esperaron ver para creer. Creyeron, y por eso vieron. La visión es un pacto con el futuro. Es mirar algo que aún no existe y comprometerte con su nacimiento. Pero el camino entre la visión y la realidad no está hecho de magia, está hecho de resistencia. Porque el mundo no acepta fácilmente lo que no entiende. Al principio, toda gran idea parece una locura. Cuando Ford hablaba de fabricar un automóvil para todos, los expertos se reían. Cuando los hermanos Wright soñaban con volar, los periódicos los llamaban delirantes. Cuando Disney decía que crearía un lugar donde adultos y niños pudieran ser felices juntos, lo tachaban de infantil. La visión exige soledad, porque mientras tú ves el bosque, los demás solo ven el árbol. Tener una visión es una responsabilidad. No es un deseo pasajero, es una llamada que no te deja dormir. Es una imagen que te persigue, que te exige acción. Porque ver algo que los demás no ven te obliga a construirlo. Y esa obligación, si la aceptas, te cambia. La visión te moldea, te disciplina, te hace crecer más allá de tus límites. Cada paso que das hacia ella, aunque nadie lo entienda, es un acto de creación. Pero no confundas visión con ambición. La ambición busca poseer, la visión busca manifestar. La ambición quiere acumular, la visión quiere aportar. La ambición nace del ego, la visión, del propósito. El visionario no trabaja solo por él, trabaja por algo más grande que su propio beneficio. Por eso, la visión auténtica siempre trasciende el tiempo y el individuo. Tesla no trabajaba para su propio éxito, sino para expandir el conocimiento de la humanidad. Marie Curie no buscaba fama, buscaba descubrir algo que sirviera al mundo. Su visión era más grande que su propio nombre, y por eso su legado aún vive. Tener visión no es ver el futuro, es crearlo. Es decidir que algo debe existir y comprometerte con hacerlo real, aunque el mundo todavía no lo entienda. Y eso exige fe, disciplina y paciencia. Porque el proceso es lento, frustrante, incierto. Pero toda gran visión atraviesa 3 fases. Primero, es ridiculizada, después, es resistida, finalmente, es aceptada como obvia. El visionario debe soportar las 2 primeras sin perder la esperanza. Muchos abandonan su visión porque quieren resultados inmediatos. Quieren ver el fruto antes de sembrar la semilla. Pero la visión funciona al revés. Primero creas la imagen en tu mente, luego trabajas para convertirla en materia. El tiempo entre ambos puntos es el terreno del carácter. Es ahí donde se prueba si tu visión es un capricho o una vocación. Si resistes la espera, si trabajas en silencio, si mantienes la fe cuando nada parece avanzar, entonces tu visión madurará y se volverá inevitable. El poder de la visión no radica en su tamaño, sino en su claridad. Una visión pequeña pero clara tiene más fuerza que una grande pero confusa. La claridad convierte la imaginación en dirección. Si puedes describir tu visión con detalle, si puedes sentirla, olerla, vivirla antes de que exista, entonces ya está viva dentro de ti. El universo no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que vives, responde a la intensidad de tu creencia. Por eso, los visionarios parecen rodeados de coincidencias, pero no son coincidencias, son consecuencias de su enfoque. La visión también necesita estructura. No basta con soñar, hay que diseñar. El soñador se queda en las nubes, el visionario construye escaleras. Edison trabajaba 16 horas al día, no porque fuera adicto al trabajo, sino porque su visión lo reclamaba. La inspiración le pertenecía, pero la ejecución le exigía método. Porque la visión sin acción se convierte en ilusión, y la acción sin visión en desgaste. Solo cuando ambas se unen nace la creación. Cada persona tiene una visión latente, pero la mayoría la ignora porque el miedo la sofoca. Miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo al cambio. Pero la visión no se extingue, espera. Espera el momento en que el alma esté lista para asumirla. Algunos la descubren en un instante de crisis, otros en el silencio de la reflexión, otros en la simple intuición de que nacieron para algo más.
Y cuando la visión se revela, nada vuelve a ser igual. Es como si el mundo perdiera sentido hasta que la cumplas. La visión también exige sacrificio. No puedes construir algo nuevo si no estás dispuesto a dejar morir algo viejo. Debes renunciar a la comodidad de lo conocido, a las certezas, al aplauso inmediato. Debes aprender a caminar entre la fe y la incertidumbre. Y en ese trayecto, descubrirás que la visión no solo transforma tu entorno, te transforma a ti. Porque el proceso de manifestarla te obliga a convertirte en alguien digno de ella. No todas las visiones nacen grandiosas. Algunas parecen insignificantes, pero cambian vidas. Un maestro que ve potencial en un niño, una madre que imagina un futuro mejor para su familia, un médico que visualiza una cura, un artista que ve belleza donde otros ven rutina. Todos ellos son visionarios. La escala no importa. Lo que importa es el compromiso con lo que ves. La historia está llena de personas que tuvieron visión cuando el resto solo tenía dudas. Mandela, encerrado entre rejas, imaginaba un país libre. Martin Luther King veía una nación donde el color de la piel no definiera el valor de un ser humano. Gandhi soñaba con liberar a su pueblo sin recurrir a la violencia. Su visión no era un sueño vacío, era un mapa moral. Y ese mapa guió sus pasos, incluso cuando el camino parecía imposible. Tu visión no tiene que cambiar el mundo, pero debe cambiar el tuyo. Debe darte un motivo para levantarte cada día, una razón para resistir cuando el cansancio llega, una luz cuando la oscuridad te rodea. Si tu visión no te inspira, no es visión, es deseo. Y los deseos mueren pronto, las visiones sobreviven al tiempo. Para mantener viva una visión, debes nutrirla con acción, protegerla del ruido, alimentarla con aprendizaje. La visión se oxida si no se usa. Necesita evolución, adaptación, revisión constante. Pregúntate siempre, ¿sigue viva mi visión? ¿Sigue encendida la llama que la originó? Si la respuesta es no, no la abandones, renuévala. Actualiza la forma, pero mantén la esencia. Porque las visiones no mueren, se transforman contigo. Capítulo 6, El propósito, el fuego que no se apaga. Hay algo más poderoso que el talento, más duradero que la motivación y más fuerte que la suerte, el propósito. El propósito no es una meta ni un deseo, no es un número en una cuenta ni un título en una pared. Es una llama interior que no depende de las circunstancias, una dirección que no cambia con el viento, una fuerza que te levanta cuando todo lo demás te empuja a caer. El propósito es el motor silencioso detrás de toda grandeza humana, la brújula que te guía cuando el mapa desaparece, la razón por la que haces lo que haces incluso cuando nadie está mirando. El propósito no se elige, se descubre. Está ahí desde el principio, esperando ser reconocido. A veces se manifiesta en la infancia, en una curiosidad inexplicable, en un interés que persiste mientras todo lo demás cambia. Otras veces se revela en medio del dolor, en una pérdida, en una caída, en una experiencia que sacude tu alma hasta obligarte a preguntarte por qué existes realmente. El propósito suele aparecer cuando ya no puedes seguir viviendo en automático. Cuando el éxito vacío deja de llenarte, cuando la rutina te asfixia, cuando sientes que, aunque lo tienes todo, algo dentro de ti sigue buscando. El propósito es esa voz interna que no se apaga aunque la ignores, que te persigue en el silencio de la noche, que te habla a través del cansancio y la desilusión. No es una voz ruidosa, es constante, firme, profunda. Es la que te dice, esto no es todo. Aún hay más en ti. Y hasta que no la escuchas, ninguna meta te satisface del todo, ningún logro te parece suficiente, ningún descanso te da paz. Porque no naciste para sobrevivir, naciste para servir a algo más grande que tú. El propósito no se mide en fama ni en fortuna. Algunos lo viven construyendo empresas que cambian el mundo, otros lo viven educando a un niño, cuidando una tierra, sanando un cuerpo o inspirando con su ejemplo. El tamaño del propósito no lo define el impacto externo, sino la autenticidad con la que se vive. Hay más grandeza en quien cumple su propósito en silencio que en quien vive buscando aplausos para llenar un vacío. Andrew Carnegie comprendió que su propósito no era solo acumular riqueza, sino usarla para crear oportunidades para otros. Cuando construyó bibliotecas públicas por todo Estados Unidos, no lo hizo para ser recordado,
sino porque entendía que el conocimiento debía ser un derecho, no un privilegio. Su propósito trascendió su fortuna. Y ese es el poder de un propósito verdadero, sobrevive a quien lo encarna. Cuando vives sin propósito, todo esfuerzo se vuelve pesado, cada día se siente igual, cada victoria se disuelve rápido. Pero cuando vives con propósito, incluso el cansancio se vuelve sagrado. El esfuerzo tiene sentido. El dolor tiene dirección. El tiempo tiene valor. Porque sabes que cada cosa que haces está alineada con algo que trasciende tu ego. Y ese tipo de vida no solo es más productiva, es más plena. El propósito te da una razón para soportar lo insoportable. Viktor Frankl lo descubrió en los campos de concentración. Los que sobrevivían no eran los más fuertes ni los más sanos, eran los que tenían un porqué. Un motivo para resistir, una razón para seguir respirando cuando todo lo demás se desmoronaba. Ese porqué, ese propósito, era una fuerza que ni el sufrimiento podía destruir. Cuando comprendes esto, entiendes que el propósito no es un lujo espiritual, es una necesidad existencial. Pero encontrarlo no es fácil. Requiere silencio, honestidad y coraje. Porque el propósito no se encuentra mirando afuera, sino hacia adentro. Y mirar hacia adentro da miedo, porque ahí es donde ves tus contradicciones, tus miedos, tus deseos reprimidos, tus heridas sin sanar. Pero si tienes el valor de mirar, encontrarás algo más profundo, una línea que une todas tus experiencias, una dirección que siempre estuvo ahí, una verdad que tu alma lleva susurrando años. Muchos confunden el propósito con la pasión, pero no son lo mismo. La pasión es una emoción, el propósito es una decisión. La pasión te enciende, el propósito te sostiene. La pasión puede cambiar, pero el propósito evoluciona. Puedes amar 1000 cosas, pero tu propósito siempre te llevará hacia una misma esencia. El propósito no pregunta ¿qué quiero de la vida?, sino ¿qué quiere la vida de mí? Y cuando lo descubres, todo cambia. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Los obstáculos ya no te detienen, se convierten en parte del camino. Las críticas ya no te hieren, porque ya no trabajas para agradar. El miedo ya no te paraliza, porque sabes que lo que haces tiene sentido. El propósito convierte cada día en una ofrenda, cada acto en un ladrillo de algo eterno. Los grandes de la historia vivieron así. Lincoln no luchó por el poder, luchó por una idea, la libertad. Marie Curie no se sacrificó por reconocimiento, lo hizo por la ciencia, por el progreso, por la verdad. Mandela no soportó 27 años de prisión por obstinación, sino porque su propósito era más grande que su sufrimiento. Todos ellos tenían algo en común, un fuego interno que no podían apagar, incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. Ese fuego, el propósito, no se alimenta de éxito, se alimenta de sentido. Por eso, mientras otros se rendían, ellos seguían. Porque cuando tienes propósito, no necesitas que las cosas sean fáciles, solo necesitas que sean significativas. Puedes soportar el peso del mundo si sabes por qué lo estás cargando. El propósito también ordena tu vida. Te enseña a decir no. A dejar ir lo que no sirve, lo que distrae, lo que roba energía. No porque seas egoísta, sino porque entiendes que cada minuto sin dirección es un minuto robado al propósito. La claridad del propósito convierte la disciplina en libertad. Ya no haces las cosas por obligación, las haces por elección. Ya no te divides entre opciones infinitas, porque sabes cuál es la que importa. El propósito, además, te da raíces. En un mundo donde todos cambian de rumbo al primer obstáculo, el propósito te mantiene firme. Cuando sabes quién eres y para qué estás aquí, los vientos del cambio no te derriban, solo te redirigen. La incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en aliada. Porque cuando tienes propósito, no necesitas saber cada paso, solo necesitas saber la dirección. Y sin embargo, el propósito no siempre es claro al principio. A veces se revela en fragmentos, en intuiciones, en señales pequeñas. A veces se siente más como un llamado que como una certeza. Pero si lo sigues, aunque sea con pasos temblorosos, cada experiencia te acercará a su centro. El propósito no es un punto fijo, es un proceso de revelación. Cuanto más caminas, más claro se vuelve. No hay propósito sin sacrificio,
Porque toda entrega auténtica exige renunciar a algo. Renunciar a la comodidad, a la aprobación, a la seguridad. Pero lo que obtienes a cambio no tiene precio, sentido, plenitud, conexión, trascendencia. El propósito convierte la vida en algo más que una secuencia de días, la convierte en una obra. El propósito no necesita ser glorioso, necesita ser verdadero. Tal vez tu propósito no cambie el mundo, pero cambiará tu mundo. Y cuando cambias tu mundo, el efecto se expande. Cada persona que vive con propósito se convierte en un faro para los demás. Porque el propósito se contagia. Inspira. Capítulo 7. La disciplina, el puente entre la intención y la realización. Hay una distancia enorme entre lo que se desea y lo que se logra, entre el pensamiento y la acción, entre el sueño y su materialización. Esa distancia se llama disciplina. La disciplina es el puente invisible entre la intención y la realidad, el músculo que convierte la inspiración en resultado, la herramienta silenciosa que da forma a las visiones y las convierte en obras concretas. La disciplina no tiene glamour, no promete placer inmediato, no te da aplausos. Pero sin ella, nada perdura. Muchos admiran el talento, pero el talento sin disciplina es una promesa incumplida. La historia está llena de mentes brillantes que se perdieron porque no supieron sostener el esfuerzo. Edison, Ford, Disney, Lincoln, Hobbes, todos ellos tenían una disciplina férrea. No porque fueran máquinas, sino porque entendieron algo que pocos comprenden: el genio no está en la chispa inicial, sino en la capacidad de mantener el fuego encendido cuando la emoción desaparece. La disciplina es una forma de amor. Amor hacia tu propósito, amor hacia tu visión, amor hacia la persona que estás destinado a ser. No se trata de castigo ni de rigidez, se trata de respeto. Respetar tu palabra, respetar tu tiempo, respetar tus metas. Cada vez que cumples lo que te prometes, te fortaleces. Cada vez que cedes al impulso y te traicionas, te debilitas. La disciplina no se mide en días perfectos, sino en constancia imperfecta. En seguir adelante incluso cuando la motivación ya no está. La motivación te enciende, pero la disciplina te mantiene. La motivación es emocional, la disciplina es espiritual. La motivación depende del entorno, del ánimo, de los resultados, la disciplina depende de una decisión. Una decisión que haces una vez y sostienes 1000 veces más. Porque habrá días en que el cansancio sea fuerte, en que la duda te muerda, en que el progreso parezca invisible. Y es ahí donde la disciplina se convierte en tu mejor aliada. Henry Ford no construyó su imperio con destellos de inspiración, sino con años de trabajo sistemático, repetitivo, muchas veces ingrato. Falló, corrigió, mejoró, repitió. No esperó sentirse inspirado cada mañana, entendió que la inspiración es una consecuencia del movimiento. Lo mismo hizo Edison. Pasó noches enteras experimentando sin resultados, mientras otros dormían. Su disciplina era tan inquebrantable que sus fracasos dejaron de ser derrotas y se convirtieron en datos. Y es que la disciplina transforma el error en enseñanza, mientras la falta de ella convierte el error en excusa. El mundo moderno glorifica la inmediatez. Nos han enseñado que todo debe ser rápido: el éxito, el dinero, el reconocimiento. Pero lo que se construye rápido también se destruye rápido. La disciplina, en cambio, edifica lento, pero sólido. Cada día que te comprometes con tu proceso estás colocando un ladrillo invisible en los cimientos de tu futuro. Puede que nadie lo vea, puede que nadie lo aplauda, pero esos ladrillos silenciosos sostendrán tus catedrales mañana. No confundas disciplina con perfeccionismo. La disciplina no exige que todo salga bien, exige que no abandones. El perfeccionismo paraliza, la disciplina avanza. La disciplina acepta los errores como parte del camino, los usa como material de construcción. Es el arte de seguir, no de brillar. Y paradójicamente, los que aprenden a seguir sin necesidad de brillar son los que terminan iluminando a los demás. La disciplina es también un acto de fe. Porque muchas veces trabajas sin ver resultados inmediatos, siembras sin saber si la cosecha llegará, repites sin garantía de éxito. Pero si confías en el proceso, si sigues caminando cuando la mente te dice que no vale la pena, llega un punto en que la persistencia se convierte en destino.
La disciplina no se pregunta si vale la pena, simplemente actúa, porque sabe que el valor se revela al final. Walt Disney, cuando su primer estudio quebró, no se rindió. Volvió a empezar, dibujó otra vez, trabajó sin descanso, perfeccionó su arte. No sabía si algún día tendría éxito, pero su disciplina lo mantenía en movimiento. Esa es la esencia del progreso, movimiento constante en dirección a lo que crees. El mundo cambia, pero la disciplina crea su propio ritmo, un pulso interno que no depende del caos externo. La disciplina no nace de la fuerza, sino de la claridad. No puedes ser disciplinado si no sabes por qué haces lo que haces. Por eso los que tienen propósito son naturalmente más disciplinados. No porque tengan más voluntad, sino porque tienen más sentido. Cuando sabes por qué te levantas, la mente deja de negociar con la pereza. Cuando sabes que estás construyendo, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en devoción. Hay días en los que la disciplina duele. Duele levantarte temprano, duele estudiar cuando estás cansado, duele renunciar a placeres inmediatos por recompensas lejanas. Pero ese dolor es noble. Es el precio de la libertad. Porque la disciplina no te encadena, te libera. Te libera del caos, de la mediocridad, de la culpa de no cumplir lo que sabes que podrías hacer. Cada acto de disciplina es un acto de liberación. La disciplina es el lenguaje del tiempo. El tiempo premia al que lo honra, no al que lo desperdicia. Quien es disciplinado entiende que cada minuto cuenta, que cada día suma, que cada pequeño avance tiene un efecto acumulativo. El éxito no llega de golpe, llega como consecuencia de miles de decisiones pequeñas hechas con coherencia. Y esa coherencia, esa repetición diaria, es la huella del carácter. El carácter se forma cuando haces lo correcto incluso cuando nadie te ve. Y eso es disciplina. Es el arte de mantenerte fiel a ti mismo en los momentos en que nadie te aplaude, de seguir trabajando cuando el reconocimiento aún no llega, de mejorar en silencio mientras los demás buscan atajos. La disciplina no busca el resultado inmediato, busca la transformación interna. Piensa en los antiguos artesanos, en los constructores de las grandes catedrales europeas. Muchos sabían que jamás verían terminada la obra en la que trabajaban, y aún así tallaban cada piedra con perfección. No lo hacían por el aplauso, lo hacían por respeto a su arte, por la belleza de hacer algo bien. Esa es la verdadera disciplina, entregar lo mejor de ti incluso cuando no hay recompensa inmediata. La disciplina también se entrena. Nadie nace disciplinado, se convierte en ello. Se fortalece igual que un músculo, con repetición. Cada vez que eliges cumplir en lugar de procrastinar, cada vez que eliges enfoque en lugar de distracción, estás fortaleciendo esa parte de ti que te llevará más lejos. Y cuanto más la usas, más natural se vuelve. Llega un momento en que la disciplina deja de sentirse como obligación y se convierte en identidad. Ya no dices tengo que hacerlo, dices esto es lo que hago. Capítulo 8. La acción, el lenguaje de los valientes. Hay un momento en que pensar ya no basta. Un punto exacto donde las ideas deben abandonar el refugio de la mente y enfrentar el vértigo del mundo real. Porque soñar es fácil, planificar es cómodo, imaginar es placentero, pero actuar es otra cosa. Actuar es exponerte. Es poner a prueba lo que dices creer. Es el instante en que la teoría se disuelve y solo queda la verdad, o haces o no haces. Y esa línea, del pensamiento a la acción, es donde se separan los que intentan de los que transforman. La acción es el lenguaje de los valientes. No de los que no tienen miedo, sino de los que lo sienten y se mueven igual. Es el gesto que desafía la inercia, la decisión que rompe la duda, el primer paso que cambia el curso de una vida entera. Ningún milagro ocurre sin acción. Ningún sueño florece sin movimiento. Ninguna visión se materializa sin el coraje de empezar, aunque no sepas cómo terminará. Piensa en los constructores del mundo. Edison no se quedó en la idea de la luz, la creó. Ford no se conformó con imaginar un automóvil accesible, lo fabricó. Disney no se limitó a dibujar castillos, los levantó en la tierra. Todos ellos entendieron que la diferencia entre el que imagina y el que logra está en la acción. Porque el universo no responde a tus intenciones, responde a tu movimiento. No le basta con tus planes, necesita tu compromiso.
No obedece a tus palabras, obedece a tu energía en marcha. Muchos esperan la motivación perfecta, el momento exacto, la oportunidad ideal. Pero esos momentos no existen. La acción no espera condiciones, las crea. Si esperas sentirte listo, jamás empezarás. Si esperas la aprobación, vivirás en pausa. Si esperas garantías, te quedarás observando cómo otros se atreven. La acción exige salto, no certeza. El que actúa no siempre sabe a dónde llegará, pero sabe que quedarse quieto no es opción. La acción es la medicina del miedo. Porque el miedo crece en la quietud. Cuanto más lo piensas, más poder le das. Pero cuando actúas, lo disuelves. El cuerpo en movimiento derrota a la mente paralizada. No puedes preocuparte y avanzar al mismo tiempo. La acción corta el ciclo del pensamiento inútil. Te lleva de la preocupación al poder, de la duda al dominio. Porque no hay pensamiento que cure la inacción, solo el movimiento lo hace. Lincoln, en los días más oscuros de la guerra civil, no tenía todas las respuestas. Dudaba, sufría, temía equivocarse. Pero actuó. Tomó decisiones, asumió el peso de ellas, siguió adelante. Su grandeza no vino de saberlo todo, sino de hacer lo necesario incluso cuando no sabía cómo saldría. Eso es liderazgo, actuar con principios en medio de la incertidumbre. Y ese tipo de acción no requiere perfección, requiere coraje. La acción verdadera no es impulsiva, es consciente. No es correr sin dirección, es moverse con propósito. Es entender que el paso más pequeño puede tener más valor que el pensamiento más brillante. Porque mientras los demás discuten, el que actúa ya está avanzando. Mientras los demás analizan riesgos, el que se lanza está aprendiendo. Mientras los demás esperan, el que hace está creciendo. Vivimos en un tiempo de exceso de pensamiento. La gente analiza tanto que olvida actuar. Se paraliza por la perfección, por el miedo al error, por el juicio ajeno. Pero los errores son parte del proceso. El que actúa comete errores, sí, pero también acumula experiencia. Y esa experiencia, con el tiempo, se convierte en sabiduría. En cambio, el que no actúa acumula excusas. Y las excusas, a diferencia de la sabiduría, no sirven para nada. No temas equivocarte. El fracaso no te destruye, te instruye. Cada acción imperfecta te enseña más que 1000 teorías. Edison lo sabía, no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 maneras que no funcionan. Eso es acción, aprender haciendo, ajustar sobre la marcha, corregir en movimiento. Porque el progreso no es lineal, es iterativo. No se construye en la perfección del pensamiento, sino en la imperfección de la práctica. La acción es también un acto de humildad. Porque al actuar aceptas que no lo sabes todo, que puedes fallar, que eres aprendiz. Pero el aprendiz que se mueve avanza más que el experto que no hace nada. Cada paso imperfecto te acerca a la maestría. Cada intento sincero te enseña algo que no sabías. Los grandes nunca dejaron de actuar, incluso cuando ya eran grandes. Edison seguía experimentando. Ford seguía innovando. Disney seguía soñando y construyendo. Porque entendían que la acción no tiene fin, mientras actúas, creces. Mientras te mueves, vives. La acción es el lenguaje de la confianza. No hay fe sin movimiento. Creer sin actuar es lo mismo que no creer. Si de verdad confías en tu propósito, lo demuestras con tus pasos. El universo no se mueve con tus intenciones, sino con tu energía. Por eso, cuando actúas, envías una señal, estoy listo. Y el mundo responde. Las oportunidades aparecen, no porque antes no existieran, sino porque al moverte cambias tu vibración. La acción te coloca en otro plano, donde la vida empieza a conspirar contigo. Pero debes entender algo esencial, actuar no siempre significa hacer más, sino hacer lo correcto. A veces la acción más poderosa es la decisión de detenerte, de cambiar de dirección, de dejar ir algo que ya no te sirve. La acción no siempre es visible, a veces es interna. Es el acto de elegir con conciencia. De decir no cuando todos dicen sí. De atreverte a redefinir tu camino. Porque incluso eso, decidir de verdad, es una forma de acción. La acción auténtica requiere presencia.
No puedes actuar plenamente si estás dividido entre el pasado y el futuro. La acción verdadera sucede aquí, en el ahora, donde la vida ocurre. Los grandes logros no nacen del esfuerzo disperso, sino del enfoque absoluto. Cuando tu mente y tu cuerpo están alineados en una misma dirección, entras en estado de flujo. En ese estado, el tiempo se detiene, el miedo se disuelve, y la acción se vuelve arte. Trabaja sin forzar, crea sin pensar, avanza sin dudar. Ese es el punto donde el hacer se convierte en ser. El progreso pertenece a los que actúan, no a los que esperan. La acción te da poder porque transforma el pensamiento en realidad. Un pensamiento puede morir en la mente, una acción deja huella en el mundo. Y aunque la acción no siempre da el resultado que esperas, siempre te da algo más valioso, claridad. Actuar te enseña lo que funciona y lo que no. Cada movimiento te acerca a la verdad de tu camino. El que actúa, evoluciona. El que no actúa, se estanca. No hay término medio. La vida premia el movimiento. Incluso la naturaleza lo enseña, el agua que fluye se mantiene pura, el agua estancada se pudre. Lo mismo ocurre con el alma. Si no te mueves, te apagas. Si esperas demasiado, la oportunidad pasa. No porque desaparezca, sino porque tú cambias y dejas de estar listo para recibirla. La acción es el ritmo de la vida, el latido que te mantiene conectado con el pulso del universo. Y sin embargo, la acción no debe confundirse con el ruido. No se trata de hacer por hacer, de llenar cada minuto con actividad vacía. La acción verdadera nace del propósito, no de la prisa. Hay personas ocupadas todo el tiempo, pero no avanzan. Confunden movimiento con progreso. La diferencia está en la intención. Cuando actúas con propósito, cada paso tiene peso. Cada esfuerzo tiene dirección. No desperdicias energía, la canalizas. La acción alineada es poder puro. Capítulo 9. La gratitud, la ciencia invisible de la abundancia. La gratitud no es un gesto educado ni una palabra bonita. Es una frecuencia, una forma de conciencia, una ciencia invisible que transforma la percepción, con ella, la realidad. Agradecer no es conformarse, es comprender. Es ver lo que tienes con tanta claridad que lo ordinario se vuelve extraordinario. Es entender que, aunque el mundo no siempre te da lo que quieres, siempre te da lo que necesitas para evolucionar. La gratitud no es el final del camino, es el punto de partida de toda abundancia. Vivimos en una era de comparación constante. Miramos hacia afuera y medimos nuestro valor con la vara de los demás. Nos entrenaron para enfocarnos en lo que falta, en lo que no tenemos, en lo que aún no logramos. Y sin darnos cuenta, esa mirada de carencia nos roba la capacidad de ver la riqueza que ya habita en nosotros. La gratitud revierte ese hechizo. Es el acto radical de recuperar la perspectiva. No cambia las circunstancias, cambia al observador. Y cuando cambia el observador, todo cambia. Andrew Carnegie decía que la riqueza más grande de su vida no fue el dinero, sino la oportunidad de haber empezado desde abajo, porque eso le enseñó el valor del esfuerzo, el poder de la determinación y la importancia de compartir. Edison agradecía cada error, porque cada error le acercaba a la respuesta. Lincoln agradecía incluso a sus enemigos, porque lo obligaban a ser más sabio. Todos los grandes entendieron que la gratitud no era pasividad, era poder. Agradecer no significa negar el dolor, significa reconocer el aprendizaje que trae. No es romantizar las dificultades, es extraer el sentido oculto detrás de ellas. Cuando eres capaz de agradecer incluso las pruebas, dejas de ser víctima y te conviertes en alquimista. Transformas lo que antes era peso en fuerza, lo que antes era herida en sabiduría. La gratitud es la alquimia del alma, convierte el sufrimiento en crecimiento. El que no sabe agradecer vive en escasez, aunque esté rodeado de abundancia. El que agradece vive en abundancia, aunque tenga poco. Porque la gratitud no mide en cantidad, mide en conciencia. Hay personas que lo tienen todo y viven vacías, y hay otras que con poco viven plenas. La diferencia no está en lo que poseen, sino en cómo miran. La gratitud cambia el enfoque de lo que falta a lo que es. Y ese simple cambio de mirada reconfigura todo tu sistema interno. El cerebro humano es una máquina poderosa, pero necesita dirección. Cuando te enfocas en lo que te falta,
entrenas tu mente para ver carencia. Cuando te enfocas en lo que tienes, la entrenas para ver abundancia. Y el cerebro, obediente, empieza a buscar más de eso. No es magia, es ciencia. Lo que enfocas, crece. La gratitud reprograma tu percepción. Te enseña a ver oportunidades donde antes veías problemas, a ver bendiciones donde antes solo había rutina. No hay poder más transformador que empezar el día agradeciendo. Agradecer el aire, el cuerpo que te sostiene, la mente que piensa, las personas que te aman, las oportunidades que aún no ves. Cada mañana que comienzas con gratitud, tu vibración se eleva. Y una mente elevada atrae experiencias elevadas. El universo responde al agradecimiento como una flor responde al sol, se abre. Pero la gratitud auténtica va más allá de agradecer por lo que te gusta. La gratitud profunda incluye lo incómodo, lo incierto, lo que duele. Porque incluso eso te está moldeando. Las decepciones te enseñan discernimiento. Las pérdidas te enseñan desapego. Las caídas te enseñan humildad. Agradecer eso no es resignación, es sabiduría. Significa decir, no entiendo por qué pasó, pero confío en que me servirá. Y con esa confianza, transformas el miedo en propósito. Walt Disney, después de perder a su primer personaje por una disputa legal, podría haber rendido su alma al resentimiento. Pero eligió agradecer la lección. De esa pérdida nació Mickey Mouse, y con él un imperio creativo. La gratitud abre puertas donde la queja construye muros. La queja te encierra en lo que falta, la gratitud te libera hacia lo que puede ser. La gratitud también te conecta con la realidad de los demás. Cuando agradeces, te vuelves más consciente de la interdependencia de la vida. Entiendes que nada grande se construye solo, que cada logro tiene detrás manos invisibles, personas, momentos, gestos. La gratitud rompe el ego. Te recuerda que no eres un producto aislado de tu esfuerzo, sino parte de una red infinita de causas y efectos. Nadie triunfa sin la ayuda del tiempo, del azar, del entorno, de otros seres humanos. Agradecer es reconocer esa conexión. Y cuando vives en gratitud, el resentimiento desaparece. No porque no existan injusticias, sino porque eliges no alimentarlas en tu interior. La gratitud no niega el dolor, pero lo desactiva. Es el antídoto contra la amargura, contra el cinismo, contra la ansiedad del que siempre quiere más y nunca tiene suficiente. La gratitud te devuelve al presente, al único lugar donde la vida realmente ocurre. Muchos creen que la gratitud es un estado emocional, pero en realidad es una práctica. Se entrena. Cada día puedes decidir mirar con gratitud, incluso en lo más pequeño. Puedes agradecer una conversación, una idea, un gesto, un amanecer. Y cuanto más lo haces, más lo sientes. La práctica constante crea hábito, y el hábito crea percepción. Al final, no es que tengas más por lo que agradecer, es que aprendes a ver más de lo que ya tienes. El ego siempre te dirá que falta algo, más éxito, más dinero, más reconocimiento. Pero la gratitud te dice, ya tengo suficiente para empezar. Y desde ese punto de plenitud interior, creas más. La abundancia no llega cuando obtienes todo, sino cuando agradeces lo que tienes y lo usas con sabiduría. Esa es la ley invisible de la abundancia, la gratitud multiplica lo que toca. Henry Ford lo entendía. Agradecía cada obstáculo porque lo hacía innovar. Cada crítica porque lo obligaba a mejorar. Cada dificultad porque lo acercaba a su propósito. El agradecimiento lo mantenía lúcido, estable, enfocado. Porque la gratitud no solo te hace feliz, te hace eficaz. Una mente agradecida es una mente clara, y una mente clara toma mejores decisiones. La gratitud también te conecta con la humildad. Cuando agradeces de verdad, reconoces que nada te pertenece del todo. Que todo lo que tienes, tu salud, tu talento, tu tiempo, tus relaciones, es temporal, y precisamente por eso es sagrado. La gratitud te enseña a vivir con reverencia, a tratar la vida como un regalo. Y cuando tratas la vida como un regalo, dejas de exigir y comienzas a cuidar. Capítulo 10. La adaptabilidad, bailar con el cambio. El cambio no pide permiso. Llega sin aviso, sin explicación, sin lógica. Desordena, interrumpe, transforma.
A veces te quita lo que amas, otras veces te da lo que nunca imaginaste. Pero una cosa es cierta, el cambio no pregunta si estás preparado. Simplemente sucede. Y es en ese momento, cuando el suelo tiembla y la estructura de lo conocido se desmorona, cuando se revela tu verdadera fortaleza, tu capacidad de adaptarte. Adaptarse no es rendirse, es transformarse sin perder la esencia. Es entender que la vida no se detiene para que respires, pero te da aire si aprendes a moverte con su ritmo. La adaptabilidad no es debilidad, es sabiduría. Es la habilidad de cambiar de forma sin romperte, de fluir sin perder dirección, de resistir sin endurecerte. En un mundo que cambia más rápido que nunca, la adaptabilidad no es una opción, es una necesidad. Quien no se adapta, se estanca. Quien se aferra a lo que fue, se aleja de lo que puede ser. Pero quien aprende a fluir con el cambio, se vuelve invencible. Porque el cambio puede destruir estructuras, pero también puede revelar caminos que antes no existían. Lo que al principio parece caos, muchas veces es una nueva oportunidad disfrazada de incertidumbre. La adaptabilidad es la danza entre el control y la entrega, entre la fuerza y la flexibilidad. Mira la historia, los grandes nunca fueron los más fuertes, fueron los más adaptables. Charles Darwin lo dijo sin adornos, no sobrevive el más inteligente ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Henry Ford cambió el rumbo de su industria varias veces, ajustando procesos, reinventando ideas, evolucionando sin cesar. Walt Disney fracasó con proyectos que parecían seguros, pero transformó sus errores en nuevos mundos. Edison, ante cada obstáculo técnico, no se quejaba, ajustaba, probaba, cambiaba. Todos ellos entendieron que el cambio no era el enemigo, era el campo de entrenamiento. La adaptabilidad es humildad en acción. Es aceptar que no lo sabes todo, que las circunstancias cambian, que lo que funcionó ayer puede no servir mañana. Es la capacidad de desaprender. De cuestionar lo que creías incuestionable. De soltar la rigidez del orgullo y abrazar la fluidez del aprendizaje. El que se aferra al pasado se congela en él, el que se abre al cambio evoluciona con el tiempo. Pero adaptarse no significa perder identidad. Significa ampliar tu forma de expresarla. Un árbol que se dobla ante el viento no deja de ser árbol, simplemente entiende que para sobrevivir debe moverse. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas cambiar quién eres, solo cómo respondes. La adaptabilidad no borra tu esencia, la expande. Los tiempos difíciles revelan quién sabe adaptarse. Cuando el plan falla, cuando el proyecto se derrumba, cuando el destino da un giro inesperado, tienes dos opciones, resistirte o reinventarte. La resistencia te consume, la reinvención te fortalece. Lo que mata no es el cambio, es la rigidez. Porque el mundo no se detiene para esperarte. Evoluciona. Y si tú no evolucionas con él, te quedas atrás. Adaptarse no es moverse sin rumbo, es moverse con inteligencia. Es observar, ajustar, corregir, aprender. Es mantener la visión, pero cambiar la estrategia. Porque el propósito puede ser eterno, pero el camino no. A veces debes abandonar un método para salvar la misión. A veces el éxito no está en insistir, sino en redirigir. Edison no se aferró a un solo experimento, realizó miles. Tesla no se limitó a una idea, exploró todo un universo de posibilidades. Lincoln cambió sus tácticas innumerables veces durante la Guerra Civil. Los líderes no se definen por su rigidez, sino por su capacidad de reajuste. La adaptabilidad también exige coraje. Porque cambiar implica dejar atrás lo conocido. Y el ser humano teme lo incierto. Preferimos la incomodidad familiar a la posibilidad desconocida. Pero cada gran salto en la historia, cada descubrimiento, cada avance, cada revolución, nació de alguien que se atrevió a entrar en lo incierto. Los que se adaptan al cambio no esperan que el mundo se acomode a ellos, ellos se acomodan al mundo sin perder su norte. La vida, en su esencia, es movimiento. Nada en la naturaleza se queda inmóvil. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los cuerpos envejecen, las estrellas mueren y renacen. Solo el ser humano cree que puede detener el tiempo. Pero el universo se ríe de esa pretensión y nos obliga a recordar, la permanencia no existe. Lo único permanente es el cambio.
La adaptabilidad es, entonces, el arte de vivir en armonía con la ley más antigua del cosmos. Cuando resistes el cambio, sufres. Cuando fluyes con él, creces. La adaptabilidad no elimina la dificultad, pero reduce el sufrimiento. Porque dejas de luchar contra lo inevitable. Empiezas a mirar el cambio con curiosidad, no con miedo. En vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta transforma el caos en crecimiento. El cambio no llega para castigarte, llega para prepararte. Cada pérdida, cada fracaso, cada giro inesperado, te está entrenando para algo que aún no comprendes. La adaptabilidad consiste en confiar en ese proceso. En no exigir explicaciones inmediatas. En seguir caminando aunque no veas el mapa completo. El cambio prueba tu fe, tu flexibilidad, tu inteligencia emocional. Y si lo enfrentas con apertura, cada transformación te llevará a una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. El problema no es que las cosas cambien, el problema es que queremos que sean eternas. Queremos que las personas, las circunstancias, los proyectos, permanezcan igual. Pero nada permanece igual, y eso es precisamente lo que da sentido a la vida. La adaptabilidad es aceptar que la belleza está en la impermanencia. En el fluir. En el constante nacimiento y muerte de las formas. Resistirse a eso es resistirse a la naturaleza misma de la existencia. Mira a los grandes creadores. Picasso no pintó igual toda su vida. Cambió de estilos, de técnicas, de épocas. Su genio no estaba en repetir lo que ya sabía, sino en reinventarse una y otra vez. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, y en lugar de hundirse, usó esa caída para reinventarse. Creó Pixar, perfeccionó su visión, y cuando volvió a Apple, revolucionó el mundo. No lo hizo porque fuera el más inteligente, sino porque supo adaptarse. Porque entendió que el fracaso no es el final, sino un nuevo comienzo disfrazado. La adaptabilidad es el arte de mantener la calma en medio de la tormenta. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. No puedes decidir la dirección de las olas, pero puedes decidir cómo surfearlas. Y ese poder, el poder de elegir tu respuesta, es lo que te hace libre. El cambio puede quitarte cosas, pero nunca puede quitarte la capacidad de adaptarte. Esa capacidad es tu recurso más valioso. Capítulo 11. La resiliencia, el arte de levantarse sin perder el alma. Hay algo en el ser humano que trasciende la lógica del cuerpo, algo que sobrevive incluso cuando todo lo demás se rompe. Ese algo se llama resiliencia. Es la fuerza que emerge cuando el mundo se desmorona, la voz que susurra cuando el ruido del dolor lo invade todo, la energía silenciosa que te levanta cuando el peso parece insoportable. La resiliencia no es dureza, es profundidad. No es frialdad, es comprensión. No se trata de resistir sin sentir, sino de seguir sintiendo sin dejar de avanzar. Ser resiliente no significa no caer, significa no quedarse caído. Significa reconstruirse una y otra vez, tantas como sea necesario. Es el arte de volver a levantarte cada vez con un poco más de sabiduría, de fortaleza y de humildad. Porque la vida, con su perfección cruel, te romperá más de una vez. Y cada ruptura será una oportunidad, o te amargas o te transformas. Lincoln lo sabía. Perdió elecciones, amigos, hijos, y aún así siguió. No porque no sufriera, sino porque entendía que el sufrimiento podía ser maestro si lo escuchabas con el corazón abierto. Edison fracasó 1000 veces antes de ver la luz, cada intento fallido era una lección disfrazada de decepción. Marie Curie soportó el rechazo, el escepticismo, la pérdida del amor, y aún así siguió experimentando, confiando en la promesa de algo más grande. Todos ellos compartían una verdad, que la vida no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a convertirlos en impulso. La resiliencia no se entrena en la comodidad. Se forja en el fuego. En las noches largas, en los silencios duros, en los momentos donde parece que nada tiene sentido. Es ahí, en el límite, donde conoces quién eres realmente. Las palabras fortaleza y esperanza suenan bien cuando todo está en calma, pero solo en la tormenta se prueban de verdad. Cuando el miedo te muerde, cuando la duda te paraliza, cuando el fracaso te deja sin aire, ahí aparece la resiliencia. No como una idea,
sino como una voz interior que dice, sigue. No es una voz que grita, es una voz que insiste. A veces apenas se escucha, pero siempre está. Y cuando la sigues, cuando das un paso más aunque duela, descubres algo sagrado, que eres más fuerte de lo que creías. Que puedes soportar más de lo que imaginabas. Que incluso en tu fragilidad hay poder. La resiliencia no te hace inmune al dolor, te enseña a convivir con él. Te enseña que llorar no te debilita, que pedir ayuda no te hace menos, que descansar no es rendirse. Te enseña que el verdadero valor no está en negar la herida, sino en permitirte sentirla sin convertirla en excusa. Te enseña que las cicatrices no son señales de derrota, sino de victoria. Porque cada una de ellas dice, estuve ahí y sobreviví. El ser humano tiene una capacidad infinita de regeneración. Pero para que esa regeneración ocurra, primero debe haber destrucción. Y ese es el ciclo que muchos no aceptan. Queremos renacer sin morir, crecer sin soltar, avanzar sin perder. Pero la resiliencia exige rendición previa. No rendición al fracaso, sino a la realidad. Aceptar lo que fue, llorar lo que se perdió, y luego, con el alma más ligera, volver a construir. La resiliencia no niega la oscuridad, la atraviesa. No huye del dolor, lo transforma. Porque el dolor, si lo escuchas, te revela tus límites y te enseña a expandirlos. Cada caída tiene una lección oculta, cada pérdida tiene una enseñanza, cada error tiene un regalo. Pero solo el que permanece abierto puede recibirlos. La sociedad moderna confunde fuerza con dureza. Nos enseña a aparentar control, a disimular las heridas, a sonreír mientras el alma sangra. Pero eso no es resiliencia, eso es negación. La resiliencia verdadera es más honesta. Admite la herida, pero no se rinde ante ella. Llora si hace falta, pero no detiene el paso. Reconoce el caos, pero sigue creando orden dentro de él. La resiliencia es fe en movimiento. Fe en que, aunque no veas el final, el camino vale la pena. Fe en que lo que hoy duele mañana será sabiduría. Fe en que incluso el dolor más profundo puede ser usado por la vida para pulirte, no para destruirte. Esa fe no es ingenua, es madura. Nace de haber tocado fondo y haber visto que incluso ahí, en la oscuridad más espesa, hay una chispa que no muere. Esa chispa es el alma. Y el alma, cuando ha resistido suficiente, aprende a no temer más al cambio, al dolor ni al fracaso. Aprende que todo pasa, y que lo que queda no es la herida, sino la persona que surgió de ella. Piensa en los árboles después de una tormenta. Algunos caen, otros resisten, pero los que se doblan sin romperse florecen más fuertes. Porque el viento los entrenó. Así es la vida. Cada dificultad es viento. Puedes maldecirlo o usarlo. La resiliencia es eso, usar el viento a tu favor, incluso cuando sopla en contra. Los grandes líderes, los grandes creadores, los grandes soñadores, todos pasaron por noches oscuras. Todos estuvieron cerca de rendirse. Todos sintieron que habían perdido el rumbo. Pero todos eligieron continuar. No porque no tuvieran miedo, sino porque decidieron no dejar que el miedo decidiera por ellos. La resiliencia es esa decisión. La de no dejar que la herida defina tu historia. Y esa decisión se toma todos los días. No una vez, sino cada mañana. Cada vez que te levantas, cada vez que eliges creer, cada vez que haces un esfuerzo más, estás practicando resiliencia. Es un hábito del alma. Un entrenamiento continuo. Ser resiliente no significa no romperte, significa aprender a recomponerte. Y cuando te recompones, algo cambia. Ya no vuelves a ser el mismo, pero eso no es malo. Eres más sabio, más consciente, más compasivo. Entiendes el valor del dolor, no porque lo disfrutes, sino porque te hizo profundo. Te enseñó a ver lo esencial. Te enseñó a valorar lo que antes dabas por sentado. La resiliencia también te enseña humildad. Te recuerda que no controlas todo. Que la vida puede sorprenderte, arrebatarte, probarte, pero también puede devolverte más de lo que perdiste. Te enseña a confiar sin garantías, a amar sin miedo, a seguir sin certezas. Porque el que ha caído y se ha levantado ya no teme tanto a caer. Y ese tipo de libertad es inquebrantable.
En tiempos de crisis, la resiliencia no solo es virtud, es liderazgo. Los que se mantienen firmes en la tormenta inspiran a los demás. Porque la resiliencia se contagia. Ver a alguien levantarse te recuerda que tú también puedes. Ver a alguien seguir te da permiso para no rendirte. Por eso, cada vez que te levantas, no solo te salvas tú, ayudas a otros a hacerlo. Capítulo 12. El aprendizaje perpetuo, la evolución como destino. El final de todo viaje no es una meta, es una conciencia. Y esa conciencia tiene un nombre: aprendizaje. El aprendizaje no es un evento, no es una etapa, no es algo que termina con la juventud o con la escuela, es la respiración misma del alma. Nacemos aprendiendo, vivimos aprendiendo, morimos aprendiendo. Y el que lo entiende deja de temerle al cambio, al error, al paso del tiempo, porque sabe que mientras esté aprendiendo, sigue creciendo. El aprendizaje perpetuo no es una tarea, es la esencia de vivir con propósito. El verdadero aprendizaje no ocurre solo en los libros ni en las aulas, ocurre en los silencios, en las derrotas, en los intentos, en las conversaciones que te sacuden, en los amores que te transforman, en los fracasos que te desnudan. Aprender es mirar cada experiencia con los ojos del buscador, no del juez. Porque el juez se detiene en el error, el buscador lo usa como mapa. Edison aprendió más de sus fallos que de sus éxitos. Cada intento fallido era un dato, cada obstáculo una pista, cada error una instrucción del universo. Ford aprendió del rechazo, de las bancarrotas, de las críticas. Disney aprendió que la imaginación vale más que el capital, que un corazón convencido puede mover montañas de imposibilidad. Lincoln aprendió de la soledad, de la derrota, de la incomprensión, que el liderazgo no se mide en victorias, sino en principios. Todos ellos fueron eternos aprendices. No se creían maestros, se sabían alumnos permanentes de la vida. Y esa es la diferencia entre los que se expanden y los que se apagan: los primeros siguen aprendiendo, los segundos creen que ya lo saben todo. Porque el conocimiento no es un trofeo que se guarda, es una corriente que fluye. En el momento en que crees que ya lo sabes todo, dejas de crecer. Y todo lo que deja de crecer, empieza a morir. Aprender requiere humildad. La humildad de reconocer que siempre hay algo más por descubrir, algo más por entender, algo más por mejorar. La humildad de aceptar que incluso después de años de experiencia, la vida puede sorprenderte. La humildad de volver a ser principiante una y otra vez. Esa es la paradoja del sabio: cuanto más sabe, más consciente es de lo que ignora. El aprendizaje perpetuo es un acto de amor propio. Porque aprender te mantiene joven, despierto, curioso, conectado con la vida. Te rescata del estancamiento mental, te saca de la arrogancia del ya sé. El que sigue aprendiendo nunca envejece de verdad, porque su mente permanece en movimiento, porque su alma sigue expandiéndose. La vida, en realidad, es una maestra exigente, pero justa. No enseña con palabras, enseña con experiencia. Repite la lección hasta que la aprendes. Si no aprendes, la lección regresa, cada vez con más intensidad. No como castigo, sino como oportunidad. Porque el universo no se cansa de darte oportunidades de crecer. Solo espera que las tomes. Aprender también implica desaprender. Porque no se trata solo de adquirir ideas nuevas, sino de soltar las viejas que ya no sirven. Creencias, hábitos, miedos, juicios. El verdadero aprendizaje es evolución, y la evolución exige renovación. Igual que el árbol suelta sus hojas para sobrevivir al invierno, tú debes soltar lo que ya no te nutre para poder florecer otra vez. El aprendizaje perpetuo es, en esencia, una actitud. No es acumular información, es expandir conciencia. Es mirar el mundo con curiosidad en lugar de con miedo. Es preguntarte ¿qué puedo descubrir hoy?, en lugar de ¿qué puedo obtener? Es estar dispuesto a equivocarte, a cambiar de opinión, a reconocer tus limitaciones, porque sabes que en cada error hay una semilla de sabiduría. Los grandes avances humanos nacieron de la curiosidad de alguien que se atrevió a preguntar lo que nadie preguntaba. Einstein, Tesla, Da Vinci, todos tenían algo en común: una curiosidad insaciable. No se conformaban con lo evidente. Veían patrones donde otros veían caos. Y esa curiosidad, alimentada por la humildad del aprendiz,
los llevó a descubrimientos que transformaron el mundo. El aprendizaje perpetuo te salva del ego, porque te recuerda que siempre hay más. Te mantiene alerta, despierto, abierto. Y en esa apertura, la vida fluye. Porque el que aprende no teme perder, sabe que todo lo perdido puede reemplazarse con lo aprendido. Y eso le da libertad. Libertad para explorar, para intentar, para fallar sin vergüenza, para vivir sin miedo. Aprender también es sanar. Cada lección asimilada sana una parte de ti. Aprendes a perdonar, y sanas del rencor. Aprendes a soltar, y sanas del apego. Aprendes a valorar, y sanas de la carencia. Aprendes a confiar, y sanas del miedo. El aprendizaje perpetuo es la medicina del alma. Y no termina nunca, porque la vida no termina mientras aprendes. Incluso en los últimos momentos, cuando el cuerpo se apaga, la conciencia sigue aprendiendo, aprende a soltar, a trascender, a regresar al origen. Por eso, quien aprende hasta el final, no muere con miedo, muere con gratitud. El aprendizaje también te da perspectiva. Te enseña que nada fue en vano. Que incluso los errores que juraste no perdonarte fueron parte de tu formación. Que cada persona que te hirió fue también maestra. Que cada obstáculo te entrenó para algo que hoy haces con naturalidad. Aprender es conectar los puntos hacia atrás y ver el diseño que antes no entendías. Y ahí, en ese momento de comprensión, sientes gratitud. Gratitud por todo. Por el bien y por el mal, por la luz y por la sombra, por los inicios y los finales. Porque todo fue enseñanza. Y esa gratitud te libera del peso del pasado. La vida, en su sabiduría perfecta, no te exige perfección, te exige evolución. No espera que no falles, espera que aprendas. No espera que no caigas, espera que te levantes con más conciencia. Aprender no es corregir el pasado, es usarlo para construir un futuro más sabio. Y cuando entiendes eso, dejas de temer a los cambios, dejas de huir de los errores, dejas de lamentarte por el tiempo perdido. Porque comprendes que todo, absolutamente todo, te estaba preparando. Que nada fue pérdida, solo lección. Que nada fue castigo, solo dirección. El aprendizaje perpetuo es la confirmación de que la vida siempre está de tu lado, incluso cuando parece lo contrario. Porque el propósito de la vida no es complacerte, es despertarte. Y cada situación, cada desafío, cada caída, cada triunfo, está diseñada para expandirte. La sabiduría no llega de leer más, sino de vivir más conscientemente. No está en acumular experiencias, sino en asimilarlas. Cada día que vives con atención es una clase. Cada conversación, una oportunidad. Cada silencio, una lección. La vida es la escuela más grande que existe, y el alma es su alumno más noble. Así que nunca dejes de aprender. Aprende del éxito, pero también del fracaso. Aprende del amor, pero también del desamor. Aprende del elogio, pero también de la crítica. Aprende del movimiento, pero también de la quietud. Aprende de los demás, pero sobre todo, aprende de ti. Porque el día que creas que ya no hay nada que aprender, ese día tu evolución se detendrá. Pero mientras sigas observando, cuestionando, adaptándote, agradeciendo y creando, seguirás avanzando. Porque la vida premia a los curiosos, a los humildes, a los valientes que siguen preguntando, ¿qué más puedo comprender? Aprender es vivir. Y vivir, en su forma más elevada, es evolucionar.